Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal Realza Crochet y a un nuevo video. En esta oportunidad me encuentro muy bien y sobre todo feliz porque les voy a compartir un nuevo tutorial. Antes de comenzar con el paso a paso, me encantaría primeramente decirles que si no te has suscrito, pues no esperes más. Únete a esta familia suscribiéndote en el botoncito que dice suscribirse y también actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. También es importante que me apoyes con tu like, de esa manera me voy a dar cuenta que te gustó el video. Así que si te gustó, pues dale like. Ahora sí amigos, sin más preámbulos, les muestro primeramente los materiales que vamos a estar utilizando para elaborar nuestro precioso gorro. Como pueden ver, primeramente vamos a estar ocupando un gancho de 6.0 milímetros. Voy a estar utilizándolo también con esta lana que es gruesita. Pueden ver su textura. Ambas son de la misma marca, por ende son iguales, ¿ya? Solo que varía un poco el color. Este es como un huesito blanco y este es un beige oscurito. Entonces, este va a ser por la parte de abajo y este va a ser por la parte de arriba. Entonces, habiéndoles ya mostrado los materiales, primeramente vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es la bandita del gorrito. En mi caso, yo lo voy a hacer de esta manera. Ustedes pueden obviamente seguir el tutorial. Si tienen alguna otra forma de hacer banditas para gorros, lo pueden hacer. Entonces, iniciamos con nuestro nudo base, ¿ok? Y ahora vamos a iniciar con 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. Entonces me voy a regresar a la cadenita que está antes, esta de acá, y voy a hacer puntos bajos. Entonces así me voy a regresar por toda mi cadena tejiendo puntos bajos. Perfecto, ya tenemos la primera vuelta. Para comenzar con la vuelta siguiente vamos a girar y este primer puntito lo vamos a coger todo completo. Así. El segundo y los que siguen menos el último va a ser así, agarrando la hebra de atrás. Así agarramos la hebra de atrás de cada punto hasta llegar al último punto. Bien, ya estamos en el último punto, ese sí lo vamos a agarrar todo completo. Seguimos, damos la vuelta, así hicimos una cadena, el primero agarramos todo completo. Los demás van a ser agarrando la hebra de atrás. El último punto agarramos todo completo. Hacemos una cadena, giramos y el primer punto agarramos todo completo. Los demás van a agarrar la hebra de atrás. Entonces, así de fácil es como vamos a hacer la bandita del gorrito. El último agarramos todo completo. Al finalizar siempre hacen una cadena, giran y empiezan. Entonces, como les estaba diciendo, así vamos a hacer siempre la bandita del gorro. Así van a trabajar una vuelta tras otra vuelta hasta que tengan la circunferencia que ustedes necesitan. En mi caso, yo que estoy trabajando la talla de 1 a 3 años, voy a hacer una circunferencia de 45 centímetros, que es la talla de mi bebé. Por aquí en la pantalla te voy a dejar todas las tallas para que puedas hacer el gorrito en varias medidas, ¿ok? Esas tallas, esas medidas son totalmente confiables, así que las pueden usar. Entonces, vamos a continuar y nos vemos cuando tengamos la medida de 1 a 3 años. Muy bien amigos, ya tenemos aquí toda nuestra circunferencia de 45 centímetros. Pueden ver, ¿ya? Entonces, es importante que para hacer la bandita estiren solamente un poquitico la bandita para sacar la circunferencia. Para cerrar nuestra bandita vamos a tratar de que esta espiguita que está aquí, miren, así ven, esta espiguita me quede junto con esta espiguita, así, espiguita con espiguita, y entonces vamos a ir cerrando. Yo me vuelvo a posicionar aquí
aquí me posiciono, paso y deslizo. Entonces, aquí listo, entonces hacemos una cadena para asegurar nuestra bandita. Y pues así es como se ve. Yo voy a trabajar de este lado, ya que este va a ser mi lado derecho, fíjense. Muy bien amigos, para comenzar con el alzado del gorrito, lo primero que vamos a hacer es levantar aquí con una cadena. Vamos a agarrar una lazada y este primer punto vamos a hacer allí un punto alto. El siguiente igualmente un punto alto. De manera que vamos a ir tejiendo un punto alto en cada espacio, ¿sí? De cada puntito. Por ejemplo, en cada espiguita hay 2 puntos. Aquí ven, por ejemplo, acá hay un punto, acá hay un punto, acá uno, acá uno, acá uno, acá uno. Y así vamos a ir trabajando por toda la vuelta. Ya, entonces vamos a continuar y nos vemos al final. Muy bien amigos, ya terminé esta vuelta. Ahora aquí vamos a deslizar y vamos a comenzar con nuestro punto relieve al derecho y al revés. Ok, entonces para comenzar primeramente vamos a levantar aquí con nuestra cadena y ahora vamos a agarrar una lazada. Este primer punto lo vamos a abrazar por detrás, ¿sí? Agarramos lana, pasamos por detrás y hacemos un punto alto. Esto es un punto relieve delantero o derecho. Ahora vamos con el detrás. Va a ser igual, solo que lo vamos a abrazar es por delante. Así. Y queda afuerita por detrás. Entonces traemos lana y hacemos un punto alto. Nuevamente repetimos uno delantero, uno trasero, uno delantero, uno trasero y así vamos a continuar por toda la vuelta. Muy bien amigos y amigas, ya terminé esta primera vuelta de punto relieve. Ahora aquí voy a deslizar en el primer punto. Entonces, para comenzar con la siguiente vuelta, aquí sí vamos a hacer todo lo contrario que hicimos en la vuelta pasada. Ya van a ver lo que les quiero decir. Primero hacemos nuestra cadena y podemos ver que el primer punto que tenemos es un punto relieve delantero. Entonces, quiere decir que ese punto lo vamos a pasar ahora por detrás y los que están por detrás, como este, lo vamos a pasar por delante. Fíjense, este que está por delante, entonces me paso y lo hago por detrás. Así. Y este que está por detrás, me paso y lo hago por delante. Y así vamos a seguir. Tenemos uno por delante, lo hago por detrás. Tenemos uno por detrás, lo hago por delante. Tenemos uno por delante, lo hago por detrás. Y así es como vamos a trabajar por toda esta vuelta. Fíjense que se forman como puntos intercalados. Entonces vamos a continuar y nos vemos al final de esta vuelta. Muy bien amigos, como pueden ver ya terminé esta vuelta y aquí ya y hasta aquí ya voy a trabajar con este color beige. Ya no voy a trabajar con este color, ahora vamos con el blanco, ya. Entonces vamos a empezar. Entonces acá podemos cortar, añadimos este y comenzamos. Acá hacemos una cadena
y empezamos. Acá tenemos un punto relieve por detrás, que es este. Ok, tenemos un punto que es este, aquí se mira por detrás. Bueno, en esta vuelta lo vamos a voltear, ahora va a ser por delante, así. Este que está por delante lo vamos a cambiar ahora para la parte de atrás. Este por delante, este por detrás, este por delante, este por detrás y así vamos a continuar. Creo que lo más difícil es empezar a hacer el primero. Conforme hagamos el primero, pues ya lo demás va a dar solo. Por ejemplo, aquí pueden ver este que está por delante. Ya saben ustedes que en la vuelta que sigue va a estar por detrás. Y entonces ya saben que si este está por detrás, entonces el que sigue delante, después detrás, delante, detrás y así va a continuar. Entonces, como ya saben el punto en sí, vamos a continuar. Muy bien, amigos y amigas, aquí ya tenemos la altura que yo necesito antes de empezar las disminuciones. Les voy a medir con la cinta métrica para que puedan ver. Exactamente tengo 16 centímetros. Con las disminuciones me va a llegar aproximadamente a unos 18 centímetros, que es exactamente lo que yo necesito de altura. Entonces, para disminuir va a ser súper fácil. Me voy a posicionar aquí, miren, aquí, saco, sin cerrar me voy a posicionar en el siguiente y cierro. Hago un punto y voy otra vez, aquí, aquí y cierro. Hago un punto, otra vez, aquí, aquí y cierro. Hago un punto y de esta manera voy a continuar. Bien, amigos, ya terminamos. Vamos nuevamente con una vuelta de disminución. Aquí empiezo con la primera. Aquí voy con una más. Aquí voy con una más. Y de esta manera es que las voy a realizar. Muy bien, amigos, ya terminé esta vuelta. Vamos a hacer una última para ya cerrar el gorrito. Entonces hacemos lo mismo, así, puras disminuciones, ¿ya? Entonces vamos continuando. Como pueden ver, me ha quedado este hoyito. Entonces, para cerrar ese hoyito me voy a ayudar con una aguja lanera. Aquí tengo esta. Voy a enhebrar. Y voy a empezar a pasar por toda la orilla para ir cerrando mi gorrito. Muy bien, entonces ahora sí vamos a cortar. Muy bien, amigos, así es como se ve ya cerrado y bueno, así es como se ve el punto. Ahora yo acá voy a hacer un pompón, sí que tengo muchísimo tiempo que no les enseño a hacer un pompón, pero se los voy a hacer súper rápido, ¿ok? La verdad es que es bien fácil y más cuando es con una lana gruesa. Empezamos dejando una hebra más o menos de este tamaño y vamos a pasar sobre nuestros dedos la cantidad de veces necesarias que quede bien gordito el pompón. Entonces vamos a pasar, no sé, de pronto unas 50 vueltas. La idea es que quede bien cubierto. Muy bien, ya hemos pasado bastantes veces, entonces voy a sacar y voy a aplastar y a la vez me voy a ayudar con estos dos deditos justo en la mitad.
Entonces voy a dejar una hebra más o menos aquí para poder nudar. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí yo voy a pasar sobre el centro, ¿sí? Así. Y voy a empezar a anudar. Esta la paso por el lado contrario. Y vamos a empezar a anudar que quede bien apretadito. Porque si no queda bien apretadito, entonces se sueltan los hilitos. Empiezan a salirse. Volvemos a anudar. Y ya está. Entonces ahora vamos a empezar a cortar por aquí y por aquí. Con la tijera vamos a ir cortando. Una vez que ya está así, entonces vamos a empezar a cortar todos estos pelitos, que quede bien parejito, ¿no? Ok amigos, ya tenemos aquí el pompón listo, así es como se ve, recortamos bastante todo para que quede bien bonito. Y pues ahora vamos a juntar acá, yo lo hago de esta manera, me vengo acá debajo donde cerramos, aquí, por un ladito paso una de las hebras, a ver esta. Y por el otro lado paso la otra. Entonces ahora aquí hago un nudito que quede bien aseguradito. Y ya está, entonces aquí podemos cortar. Y bien amigos y amigas, de esta manera es como se ve el gorrito con su pompón muy lindo. Y de esta manera es como hemos terminado todo este paso a paso del gorrito. Yo les dije que les iba a encantar y también les dije que iba a ser fácil. Así que, bueno, espero que les haya gustado mucho este tutorial. Si así fue, por favor, te pido de todo corazón que le des like al video en la manito arriba y también te suscribas si no lo has hecho. También es importante que le des allí a la campanita para que así sepas cada vez que publicamos un video nuevo. Así que esto ha sido todo, me despido, nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao!